Bueno, buenas tardes, buenos días aquí en México, buenas tardes allá en Portugal. Hoy otra vez tenemos aquí a Salustino Saldívar Wong, el buen Tino, que es un éxito la plática pasada, ¿no, Tino? La Sí, gente, oye, la gente luego nos empezó a escribir para pedirnos la segunda parte, se quedaron emocionados para saber qué seguía en la historia de Salustino. oye, qué bueno, qué bueno. Oye, Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De verdad que uno se siente muy bien con ustedes. Y bueno, aquí estamos de nuevo. bienvenido. Gracias. Oye, y cuéntame, ¿cómo te sentiste la vez pasada de hablar solo de ti, de hablar de tu historia? ¿Qué te dijo la gente? Oye, de hablar solo de mí tampoco fue así. Eso no. Bueno, sí, ¿no? Acá. Bueno, Tu sí. Leo brillando, ¿no? Sí. No, yo creo que fue bueno. Yo creo que fue bueno. Mucha gente me escribió que había escuchado, el podcast, le gustó mucho. Hay algunas personas que pensaron que era muy personal, ¿no? Que no hablé de lo que yo represento, que es la parte esta de Jim Fan. Eh, y bueno, y por eso yo creo que esta segunda parte se quería también, ¿no? Un poco Pero para sabes que te completar la voy a idea. decir una cosa. Yo cuando te conocí en persona, ahí en Portugal, no me acuerdo qué año era, 2022 creo era, en aquellas prácticas legendarias que juntaste Ajá. a cuántas personas, 50 personas ahí. Más, fueron como 60, sí. Sí, ¿no? Que entre Raquel, Ana y tú juntaron ahí a tantas Sí. personas y luego se armó un grupo súper súper bonito, ¿no? Como una Oye, familia bien grande. ese grupo fue histórico, sí. Sí, y la verdad es que siempre tenemos muchas ganas de reencontrarnos y eso, o sea, se hizo como una comunidad bien bonita. Y Sí. yo ese año decidí ir 5 días antes porque yo no me enteraba nada del curso. O sea, no me enteraba nada, así como yo no podía practicar las hierbas ni nada porque estaba en México y no Claro, hay hierbas. O sea, claro, claro, me enteraba de algunas cosas y me encanta el contenido, pero yo decía, es que yo tengo que conocerlo en persona, ¿no? En este caso a ti, yo sabía que te tenía que conocer en persona para saber quién eras, o sea, no sé, claro, como que hay una transmisión que no se da con palabra, claro, que solo cuando conoces a la persona entiendes lo que te están diciendo. Y para mí fue un gran salto en Jim Fang, conocerte en persona y ver y escucharte y ver cómo te movías, ver cómo palpabas, etcétera, ¿no? claro, y no es igual porque las clases presenciales transmiten algo que una clase de esta forma, ¿sí? ¿No? A Mm, través de Zoom no pueden transmitir. Y eso, Se pierden. sí, hay un factor ahí que no se logra transmitir. Inclusive, fíjate, una de las quejas que yo siempre tenía con las clases presenciales era que yo hablaba de todo. Porque yo soy una persona que empiezo a hablar de una cosa y después voy a otra y después me meto en otra Divagas, y hablo mucho, ¿no? Sin embargo, con las clases en Zoom, como yo no tengo con quién interactuar, es muy claro. difícil divagar. Entonces yo me mantengo en un tema y voy y doy la clase, ¿no? Pero ahora muchos alumnos me están diciendo, oye, cómo extrañamos aquellas clases, donde tú empezabas a hablar de Jin Fan y te metías a la molécula de una planta y después hablabas de nutrición y después te metías en fisiología y, y hablabas, y a la gente al final se quedaron con esa memoria del presencial. En el Claro. presencial tú transmites algo que es completamente diferente, ¿no? Sí, Y es que como ir a charlar con alguien, ¿no? Tú ir a tomarte un té, un café con alguien, o sea, no hay un guión, ¿no? O sea, es como la plática se va exactamente. desarrollando conforme, Bueno, eso conforme depende. estamos ahí, ¿no? Eso depende. Porque, ¿por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? Que yo no utilizo nunca, ¿qué cosa? Un Si no PowerPoint. tienes un PowerPoint, exacto. Para mí el Claro, PowerPoint, si es una clase con PowerPoint, es como que eso claro, te da eso una pauta, ¿no? Te da te da una una línea. pauta y estás en esa línea. Pero yo, no es que estoy en contra, pero mi estilo no es utilizar un PowerPoint, sino que yo, la clase es viva, la clase tiene que ser viva. Y hay una frase muy importante que dice que enseñar puede cualquiera, educar solo un evangelio vivo. Y educar Claro.
es algo que tú haces con el corazón, no con un PowerPoint, ¿entiendes? Que es lo que yo te digo, o sea, yo necesitaba sentir eso para realmente recibir la esencia de Jin Fan, ¿no? Claro. Que fue un poco el año pasado que fuimos a ver al doctor Juan Juan, que un poco Oye, nos trajo, esta idea de Juan Juan nos trajo a este segundo podcast, claro, ¿no? claro, claro, claro. Y solo para aclarar una cosa, no es que que yo me esté comparando con Jesús ni un evangelio vivo, ¿no? No es nada de eso, pero bueno, para dar una idea un poco. Nomás por viejo. Bueno, bueno, el pobre no, pero se murió a los 33 años, ¿no? Tampoco llegó muy a Ya. viejo el señor. Bueno, pues sí, yo creo que la clase debe ser un proceso orgánico vivo, donde tú Es- interactúas con las personas, vas preguntando, vas respondiendo lo que puedas responder, ¿no? Las dudas de las personas. Yo creo que eso es lo que hace una clase interesante. Mm. y eso es lo que, y también me viene a la mente una frase de mi maestro que él tiene un libro que dice, para ser maestro hay que ser discípulo. Absolutamente. Y un poco es eso, ¿no? O sea, cómo, en qué momento uno se reconoce como un discípulo de alguien, y en este Claro. caso tú, cómo te reconoces como discípulo del doctor Juan Juan, ¿no? Y de aquella Chaifu Yalongo Mulitán, en Mm. el que llegas con tu amigo y el doctor Juan Juan le da esta Claro, fórmula y le claro, cambia la vida. claro. ¿En qué Ahí, momento tú te vuelves discípulo, o sea, tú te reconoces como discípulo del doctor Juan Juan y entonces sabes que viene un linaje detrás de esa persona? ya, mira, antes de contarte eso, te voy a contar, voy a ir en el tiempo un poquito más adelante, ¿no? A ver, Porque para para un cubano nosotros no tenemos, mm, es decir, como occidental no tenemos esta idea del discípulo maestro, no la tenemos tan presente, ¿no? sí, Pero aquellos que tienen relación con artes marciales, por ejemplo, o que tienen relación con algunas artes orientales, entonces empiezan a la tener meditación, esa etcétera. relación, exactamente. Y yo, mi primer maestro, y es alguien que yo venero, en realidad, mi primer maestro está en Cuba, ¿no? O fue ese proceso de ser un discípulo, inicia en Cuba, ¿no? Con un gran maestro, un sabio que se llamó Marcos Díaz Mastelari. Marcos Díaz Mastelari, que fue profesor ahí en México también, Sí, fue el que eh, hablaste. en el pasado, ¿no? Y que murió Ujú. hace 2 o 3 años. Ajá. Nosotros sembramos un árbol en nombre de él. El día de su muerte, sembramos un árbol en nombre de él. Como fue algo muy bonito. Y el aporte que le hace a la medicina china es muy grande. Luego de eso, yo me voy a China. Yo me voy a China en el 95 y él es el que escribe la carta de recomendación para yo ganar la beca eh, a la que yo opté, ¿no? En aquel momento. Yo gano la beca, me voy a China y ahí empieza un otro proceso que es cómo uno se mete dentro de esa cultura china que es tan difícil de uno meterse. Y solo en el año 98 es que yo empiezo a ser otro discípulo de nuevo, ¿no? Otro proceso de discipulato, si se le puede llamar así. Em, y esta vez fue también una persona extraordinaria, un señor que se llamó Chang Kei-chen, que fue mi maestro de Tuina. Y aquí es que yo empiezo a tener esta relación. En el año 98 en realidad yo comienzo, y no sé por qué este año fue un año mágico, fue el año que yo conocí al profesor, fue el año que yo conocí al profesor Juan Juan, pero todavía eh, no me No en la convertí calidad de discípulo, de ¿no? discípulo, sino solamente de alumno. Y en este año yo conozco o me hago discípulo de 3 maestros, al mismo tiempo así, como si fuera en ficha de dominó. Porque yo empiezo a entender que en la universidad no empiezo a encontrar lo que yo quería, ¿no? Y Tenías entonces hambre, tenía te fuiste mucha con hambre, tres. tenía mucha hambre y me di cuenta que habían
habían médicos extraordinarios o personas extraordinarias con habilidades extraordinarias, pero que había que descubrirlos. Y el claro. primero de ellos fue Chiang Kai-shek, que es considerado hoy en día el último maestro de Tuina que existió. El último maestro de Tuina de toda una línea, de entrenamiento, tipo de entrenamiento. Y yo inicio a seguir los entrenamientos de este señor y yo me meto dentro del Tuina como tú nunca te imaginarías. Yo le hacía tuina a todas las paredes. A todo lo que me encontraba le hacía tuina. En un momento, en la universidad me empiezan a llamar Tuino en vez de Tino, porque yo soñaba con el tuina. Ajá. Qué bueno, eso me recuerda, ahorita que hablas de eso, me recuerda al que yo considero mi maestro de masaje. Ujú. Es un señor que ya ahorita hace mucho no lo veo, está ya viejito, 80 y largo, que tiene un lugar de masaje en la UNAM, junto al estadio de CU, Ajá. de los Pumas, y él daba masaje con lo que fuera, con una piedra, lo que le pusieras, él daba masaje y era, o sea, rehabilitaba deportistas, así, en plan, todos los miércoles gratis para todos los Qué deportistas, y bien. ahí yo aprendí una de masaje. Esa gente es maravillosa, digo, no lo comparo con tu No, maestro, no, pero, no. ¿no? Son niveles. A cada quien le Son toca lo niveles. que le toca. Claro, 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 claro. Pero lo importante es aprender este arte, ¿no? Aprender el arte que te están transmitiendo. Y Sí, no solamente aprender ese arte, sino yo creo que hay una cosa importante acá, que es el respeto que tú tienes por el arte y el exacto. maestro, que es algo que hoy en día mm, es difícil de encontrar, ¿no? Ese respeto por el arte y el maestro. El Y es segundo, difícil sí, también de cultivar, ¿no? Porque lleva tiempo. O sea, sí, que estar ahí con esas personas lleva tiempo, ¿no? lleva mucho tiempo, tienes que ser muy paciente. Y Mm. es casi que la paciencia es un examen a tu resistencia para poder... Ahora yo pienso que realmente nosotros pensamos que debemos tener paciencia y los que tienen paciencia son ellos, porque nosotros estamos jóvenes y somos impacientes y somos una Claro, locuras y ellos claro, son súper pacientes con claro. nosotros. Por eso hay una frase que dice, encontrar al maestro no es difícil encontrar al alumno. Ajá. Hay una frase en chino que dice así, Pero al ¿no? final los dos se están buscando, porque ¿qué hace un maestro Claro, sin un discípulo? ¿No? claro, claro, exactamente. Ahí es donde sucede la magia, ¿no? Sí. Y entonces, el segundo maestro es Wang Ningshen, que es un acupunturista, que aún está vivo el señor, tiene 80 y tantos años. Y fíjate que cuando yo lo conocí, él veía en una mañana 108 pacientes, en una mañana. Y el señor, algo que aprendí de él fue a sonreír a mis pacientes y a ser paciente con mis pacientes. Ese señor tenía así todos los pacientes así alrededor de él preguntándole y él siempre estaba sonriendo. Siempre estaba sonriendo. Era una cosa increíble. Y él tenía una técnica se llama Fei Chen, que es la aguja voladora. Él se hizo famoso por eso, ¿no? Pero él era, Pero ¿cómo eh, aventaba la aguja o qué? sí, así. Pst, pst. ¿En serio? Sí, sí. Eso ¿Tú existe, se sabes hacer llama eso? Fei Chen. Yo no aprendí muy bien a hacer eso. Hubo un momento porque eso hay que entrenar, ¿no? Y tienes que entrenar bastante. Hubo un momento en que eso fue importante para mí, entrené, estuve muy cerca, o muy parecido, no cerca, sino lo hacía muy, muy, muy parecido a lo que él hacía. Pero luego yo empecé a aprender otras cosas en acupuntura y la inserción no, me di cuenta que la inserción no era lo que más me importaba a mí, ¿no? Entonces yo fui buscando otras cosas. Pero bueno, pasé por ahí, por esta cosa de la habilidad. Pero lo más interesante de él era cómo él escogía los puntos. Cómo él escogía los puntos y también, como eso fue una etapa inicial para mí también, cómo localizar los puntos, ¿no? Él siempre me daba un palito así, un pedacito de madera así, con un poco de yodo en la punta. Y entonces me decía cualquier punto que se le ocurriera a él y yo tenía que ir ahí y poner, ¡tuc!
sobre el paciente, ¿no? Yo iba con este palito así, con un pomito de yodo siempre, y él en cualquier momento me decía el nombre de un punto. ¿Verdad? Y yo tenía que ir ahí y buscar el punto, ¿no? Y nunca lo conseguía poner. Si estaba aquí, él lo ponía aquí. Decía, no, ahí no está, está aquí. Pero era maravilloso porque era siempre y siempre estaba preguntando. Con él aprendí muchas cosas porque imagínate tú, Y, 108 pacientes. y, 108 y, pacientes por son ejemplo, nada más 108 de, patologías diferentes. ya, Él veía de claro. todo, de todo, de todo. Y ahí fue donde yo comencé también a ver cosas de medicina interna con, con fórmulas, ¿no? Él hacía mucho fórmulas y utilizaba algo parecido a una escuela clásica, algo parecido, no eso, pero utilizaba muchas fórmulas clásicas, ¿no? Con variaciones que él había aprendido, porque él aprendió con su mamá. Él era tercera generación de doctor, ¿no? Entonces él había aprendido ¿Y tú qué acupuntura. dirías sobre la elección de puntos? O sea, ¿qué es lo más importante que él te enseñó en la elección de puntos? Sentir el punto, que el punto está vivo. El punto, ¿Palparlo? sí, sí, el punto está vivo. El punto está vivo, ¿no? El punto siempre es un punto vivo. Entonces, em, claro, eso fue en 98 que yo aprendí. Yo aprendí en el 98, desde quizás febrero del 98 yo empecé a estudiar con él. Y allí ya yo empecé a estudiar esa idea de que el punto está vivo, ¿no? Eso llegó un poquito después a Occidente con la escuela japonesa. La escuela japonesa trajo al punto vivo y luego con Wang Ji de Beijing trajo algo parecido al punto vivo, ajá, Y la palpación de con canales y la que es un palpación de espacio, canales, ¿no? exactamente, con la palpación de canales, ¿no? Pero ya, Y que de alguna manera el punto, o sea, un punto puede tener una acción fisiológica, pero cuando lo combinas con otro punto tiene, o sea, su acción claro, cambia de alguna manera, ¿no? O sea, hay una relación entre los puntos, claro, como tú y yo, o sea, los dos somos una persona con nuestra familia, pero entre nosotros somos claro, otra y no, o sea, hay una claro, personalidad. claro. Em, él había memorizado hay clásicos de acupuntura y él había memorizado casi todos los clásicos de acupuntura, ¿no? Y en los clásicos de acupuntura están esas combinaciones de las que tú hablas. Mm, Hay combinaciones específicas que uno tiene que aprender. Una de ellas, por ejemplo, Yulong, es un pequeño libro que está en el Trenjo Dachen, un clásico de la dinastía Ming. Eh, este es uno de los libros, se llama Canciones del Dragón de Jade, creo que es la traducción. Y ahí entonces hay combinaciones, ¿no? Bueno, de estas combinaciones hay en todos los libros anteriores a este libro también, ¿no? Y él había claro. memorizado todo esto, ¿no? Él había memorizado porque la cultura china es una cultura de memorizar, ¿no? Él tenía todo esto dentro de su cabeza. Y yo aprendí con él estas combinaciones también, ¿no? Eh, en aquella época, porque él después evolucionó un poquito más, ¿no? En aquella época él todavía tenía un enfoque bastante de teoría de Fu dentro de la acupuntura. Y luego él fue dejando este enfoque poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero en aquella época no había ninguna escuela o casi ninguna escuela que no tuviera un enfoque de Fu, que no le dieran un enfoque de Fu. Y eso es muy interesante porque a partir del año 2000 empieza a haber una metamorfosis dentro de la medicina china donde hay una transformación que hace que muchas escuelas empiezan a criticar esta teoría de Fu. Y Jin Fan es una de ellas, ¿no? Jin Fan es una que Claro. batalló siempre en contra de esta teoría de Fu. Luego, y ya para un poco eh, terminar con este año 98, fue mi maestro de Tai Chi, ¿no? Mi maestro de Tai Chi, que el Tai Chi para mí representa algo muy grande, porque aparte de la medicina china fue algo que yo dediqué mucho tiempo en China y fue yo creo que una pieza fundamental
para la cura de mi asma. Si recuerdas mi primera, Sí, 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 claro. en mi primera El barrio chino podcast, y tu asma. exactamente, el asma a mí me marcó grandemente, ¿no? Y yo logro, a través del Tai Chi, yo logro por primera vez empezar a hacer movimientos, empezar a hacer cosas que yo no podía hacer anteriormente, ¿no? Por eso yo dediqué mucho tiempo al Tai Chi y fui a competiciones, dediqué mucho tiempo y aquí en el 98 es donde yo conozco a mi primer maestro de Tai Chi y pasaba mucho tiempo con él, pasaba horas con él. Ujú. Entonces, al final, yo creo que si tú no conoces a tu maestro, si tú no dedicas tiempo a estar con tu maestro, difícilmente que la transmisión sea verdadera. Claro, Y hoy en claro. día es muy difícil porque la gente hace estos cursos de fines de semana, se ve muy poco y no dedica tiempo a estar con el maestro, ¿no? Tú tienes que estar con el maestro, tienes que seguirlo en clínica. eh, Y eso es eh, algo que te iba a preguntar. O sea, tú reconoces a tus maestros en ti, o sea, la forma de hablar, algunas cosas que tú haces, absolutamente, ¿no? absolutamente. Yo, ¿Y en yo, qué momento nace el doctor Juan Juan en ti? O sea, ¿cuándo te reconoces como discípulo de él? yo, yo imito descaradamente al profesor Juan Juan. Es algo, sí, ¿no? Con claro, con las características que yo tengo, ¿no? Claro. Con las características, porque yo soy cubano, tengo otra cultura, aunque yo viví muchos años en China, pero eh, la, la forma, eh, esta forma del profesor Juan Juan de encantar a las personas, a mí siempre me atrajo, ¿no? Eh, es una pena que muchas personas no hablan chino y no logran, ¿no? Pero cuando tú lo escuchas y tú entiendes lo que él está diciendo, es increíble. Yo me iba a las clases de él, cuando él todavía no enseñaba en la universidad, le enseñaba en la Universidad de Medicina Occidental, porque él no podía enseñar dentro de nuestra universidad. Fíjate qué cosa más incoherente esta. Mm. Eh, y yo iba y era un teatro, ¿no? Había más de 300 personas ahí y todo el mundo estaba en silencio. En las demás clases, los chinos se ponen a leer periódico. En medio de la clase ellos están leyendo periódico, están hablando uno con el otro, no les importa la clase, están allí solo por estar. En esa clase todo el mundo estaba así, mira. Porque el profesor Juan Juan, además, el profesor Juan Juan tiene un conocimiento tan profundo de la medicina china y él es un orador, pero no un orador cualquiera, él es un cuentero. Ahí en la selva, Es un cuentacuentos, ¿no? Es un exactamente. cuentacuentos, sí. En la selva están los cuentacuentos, ¿no? Estos cuentacuentos ahí en Sí, Perú, en Colombia están, ¿no? De hecho, el Gabriel García Márquez es un estilo de cuentero, él, ¿no? Y el profesor Juan Juan tiene ese estilo de cuentero. Él, por ejemplo, él y en aquella época no tenía PowerPoint. De ahí es donde yo saco. Él ahora utiliza el PowerPoint porque él piensa que esto es un modo de transmitir más fácilmente. Y tiene razón. por eso te lo preguntaba, porque a mí me daba la impresión de que eso no era tuyo en sí, ¿no? Sino que el doctor Juan Juan, ahora que lo vi en China, él es así, pues. Claro. Y él empieza, por ejemplo, cuando él da su clase en chino, él de pronto, porque él estudió por muchos años todas las escuelas de pensamiento china. Imagínate tú leerte casi todos los libros de 2000 años y de todas las escuelas de pensamiento y de todos los doctores mm, principales de cada época, ¿no? Y entonces él te sacaba unas historias así. No, para esta fórmula, sí, el doctor tal una vez se encontró con no sé quién y este hacía toda la historia esta y tú nunca te ibas a olvidar de esa fórmula, porque tú te recordabas de aquella historia, ¿no? Como yo nunca me olvido de Tao Juan, por ejemplo, yo también cuento esta historia, ¿no? Y él decía, en Xinjiang, ellos transportan todas las mercancías, las transportan en camellos, ¿no? Y un día
a alguien se le cayó un pedacito de tajuán en el agua de uno de los camellos, ¿no? Y ese camello resistió más. Y ellos se dieron cuenta que echándole tajuan al agua de los camellos eran más resistentes. Y porque como el clima es tan seco, las heces son muy secas, ¿no? Pero con el tajuan las heces son más sueltas y los camellos tienen menos sed porque tienen menos fuego adentro. Y Claro. ahí, ya ahí esa explicación para mí abrió todo lo que era tajuan, ¿entiendes? Y él hacía todo este tipo de historias y era increíble, era increíble. Es un orador y yo lo imito mucho. Yo lo imito mucho en su forma de hablar, de comunicar, porque él es un comunicador, 100% un comunicador. Claro, él es el maestro, es el maestro. ¿Y hubo algún momento en el que él o sea, él te reconoció como un discípulo o simplemente la relación evolucionó y, o sea, ¿qué pasó ahí en esa relación? Yo creo que es un proceso, porque él, a decir verdad, él no, él no reconoce mucho esta cosa tradicional porque en China normalmente se hace un ritual, ¿no? Pero el maestro, Ujú. este es tu discípulo y hay un ritual donde todo el mundo asiste. Y el profesor Juan Juan odia esta cosa. Él no le gusta esta cosa. ¿No le gusta la Pero, mistiquera? no. Pero la cultura es tan fuerte que de todas maneras te Claro, lleva en ese cauce, ¿no? Es imposible estar en claro. contra de esta. Y hubo un momento, por ejemplo, en el Hay año una 2000, mística, sí, y en el año 2004 él me escribe un documento. Él escribe un documento que eso, mi- el diploma mío de doctorado se puede quemar ahora mismo. Pero eso yo lo cuido con el alma. Él escribió un documento a mano. Este es mi discípulo, ha estudiado conmigo tantos años, bla, bla, bla. Eso fue en el 2004. Entonces ahí ya hay un reconocimiento ya. Pero no solo eso, hay acciones que ya te hacen parte de la casa, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me quedaba a comer en casa del profesor Juan Juan, él siempre decía para yo quedarme a comer, él siempre, claro. él siempre cuando se dirigía a su esposa, él decía, Shimu, no, pídele a Shimu esto, o Shimu en chino quiere decir la esposa del maestro. No, esa es una palabra específica para eso, la esposa del maestro. Entonces, él se está diciendo maestro indirectamente. Claro. Indirectamente él Él te está está diciendo, tú eres mi... exactamente, ¿no? Pídele a Shimu esto. Tararara, tarara. Así, ¿no? Entonces, eh, y eso yo creo que inicia desde el año 2004. Ajá. Y él de dónde viene? O sea, ¿cómo es la historia del doctor Pong Fong? O sea, una vez que que se da esta relación, él te cuenta quiénes fueron sus maestros, te cuenta de la relación. En realidad no, en realidad esto fue algo que ocurre después, con los años. Porque acuérdate que él era vamos a decir, un rebelde, ¿no? Un rebelde dentro de la universidad. Y entonces, digamos que él, hablar mucho de él o de su identidad no era lo más importante, sino el trabajo que él estaba haciendo. Eso era lo que él tenía como misión, poder llevar adelante esta escuela de pensamiento de Chinfa. Y ya cuando él logra esto, él empieza entonces a escribir, él empieza a escribir para que todo el mundo sepa, ¿no? Y esto ocurre quizás en los años 2008, por ahí es que él empieza a escribir. Hay libros, él escribe unos libros y escribe artículos también sobre sus maestros. Él empieza a escribir sobre esto. Entonces, él, durante la revolución, él viene de una familia de intelectuales y los intelectuales durante la revolución cultural eran enviados a trabajos eran enviados al campo, ¿no? Para reeducarlos, imagínate tú, para reeducarlos, ¿no?
Entonces allí eh, a- ellos tenían necesidad de alguien que escribiera en caligrafía, Y escribiera recuerdo que contaste eso. los, los lemas, los avisos, todas estas cosas, ¿no? Y entonces él empezó a escribir esto y en ese momento eh, Mao Zedong están en una crisis total, donde no hay medicamentos, no hay nada, y Mao Zedong impulsa la formación de médicos chinos, ¿no? Y Claro, ahí, en ese momento, eh, eligen al profesor Juan Juan para seguir a un maestro de esa región donde él estaba, que es ahora Ushi. Y ese señor, él tuvo una suerte tremenda, porque él empezó estudiando con un gran clínico. Este señor era un gran clínico que se llamó Ye Ping-ren. Ye Ping-ren. Él tuvo tres maestros, pero de estos tres maestros, creo que el principal fue su primer maestro, que fue Ye Ping-ren. Los otros dos fueron grandes seguidores de los clásicos. Y creo que su formación se completó aquí con estos con estos otros dos maestros. Pero el primero para él fue esencial. Y él tuvo mucha suerte, porque este primer maestro entonces le enseñó todo lo que fue la clínica, cómo ser un clínico, que parece banal, pero es lo más importante para un médico, que es desarrollar todas estas habilidades de palpación, observación, escuchar los rasgos que te están diciendo, no, es que tiene que ir al hospital directamente. Todas esas habilidades él las aprendió con Yeping. que hoy en día es lo que menos encontramos en las formaciones, ¿no? Exactamente, todo es teórico, filosófico. Ujú. Ujú. Y no hay en realidad una clínica, ¿no? Que es algo que adolece. Pero además porque muchos profesores no se han hecho en hospitales, no se han hecho viendo pacientes. Entonces Claro. adolece el clínico adolece. Sí, y si eso pasa en China, imagínate en México, ¿no? Exactamente. Entonces, él tuvo mucha suerte porque él desarrolló estas habilidades. Una vez que él completa toda su formación con Yeping, que hay unas fotos que yo tengo por ahí en Facebook, quizás que es el profesor Juan Juan con su maestro Yeping. Eh, él, él va hasta la universidad, se gradúa en la universidad. En aquel momento no se llamaba universidad, sino quizás Instituto de Medicina Tradicional China. Se gradúa allí y se queda en la escuela a enseñar. Y es ahí donde él empieza a hacer todo él peina todos los médicos, desde la dinastía Han hasta la actualidad. Ujú. Y él saca su primer libro, que es un libro de las escuelas de pensamiento de la medicina china. Ujú. Shum. Y eso es lo que inicia a caracterizarlo, ¿no? Su estudio profundo de todas las escuelas de pensamiento. Y dentro de estas escuelas, él se da cuenta que la única escuela que tú podías en realidad seguir, la única escuela que tú podías, que había un hilo que tú podías seguir con clínica, era Jinfa, era Shanghan Lung Jinhui Él se da cuenta de esto, entonces él inicia, inicia a estudiar, estudiar, estudiar y rellama de nuevo a sus tres maestros, ¿no? Sus tres maestros, todo el conocimiento que él había adquirido con estos tres maestros, más toda la lectura que él hace. Y luego creo que eh, él, otro episodio en su vida que tiene un gran impacto en su formación es que va a Japón. Él va a Japón eh, y él va a hacer un doctorado allí en Japón eh, para estudiar las escuelas de pensamiento de allí, ¿no? Y él en Japón Ujú. inicia a enseñar en una clase, alguien le pidió para enseñar, el profesor habla muy bien japonés, el profesor Juan Juan habla muy bien japonés. Y él inicia a enseñar en una clase algo que él ya estaba formando, que eran las constituciones.
él empieza a hablar de las constituciones, ¿no? Una lengua, empieza a decir, una lengua cuichi, una persona cuichi es así. Y los japoneses se quedan, wow. Y él empieza también a enseñar y a tener un intercambio con estas personas de lo que es campo, de lo que es la medicina clásica allí En Japón. En Japón, ¿no? Y todo esto creo que es lo que, digamos, tiene una sólida formación, pero no, él no se quedó ahí, él no se quedó ahí. Ahí, yo tengo un libro acá, ahí, que es, él va en toda China después, él se toma el trabajo de ir a toda China, a todos los médicos famosos, y preguntar cuál era la fórmula que utilizaba más y cuál era la hierba que utilizaba más. Es decir, él se fue a Ser un todos los médicos. antropólogo, Push, es un estudioso, pero antropólogo médico, así, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Y él a cada médico le preguntaba esto, se sentaba allí para ver cómo es que, y él escribe otro libro, que es un librote así, un libro así, que es un libro súper importante que nadie mira ese libro. Es decir, todo el mundo está traduciendo, hasta yo estoy traduciendo unos libros que son ya de él formado, ¿no? Que son las familias de fórmula, que es todo lo que él desarrolla, ¿no? Pero él, antes de eso, él hace un trabajo increíble. Hace un trabajo increíble. Inclusive, él escribe un libro sobre los médicos famosos de esa zona del Jiangnan, ¿no? De Jiangnan, de esa zona de Nanjing, Suzhou, Wuxi. Él escribe un libro sobre eso y las técnicas que ellos tenían. Él era un súper estudioso de todos, ¿no? Y en ese libro está mi profesor de Tuina. Ajá. Porque Qué bueno. su hijo estudió también, empezó a estudiar también con mi profesor de Tuina. Él puso a su hijo, el El hijo hijo del de doctor Juan profesor Juan Juan. Juan, sí, también siguió por un tiempo al maestro Zhang Keqian. Ujú. Qué bueno. Sí, sí. Eh, y bueno, esa es la trayectoria del profesor Juan Juan, hasta que él escribe el libro de las 10 familias de fórmula, y ahí es donde y hay una explosión. Revienta, ¿no? Sí, ¿Y en qué, él escribe y el en qué libro momento? ese, Ajá. disculpa, Sí. él escribe este libro de las 10 familias, y él escribe otro libro que es fundamental, yo creo que es fundamental, que es el de los síndromes de las hierbas, los síndromes de 50 hierbas, las presentaciones de 50 hierbas, que eso nunca se había hecho antes, porque la familia se había hecho. Hay un autor de la dinastía Qing, ah, Xu Dachun, que ya le escribe sobre las familias de fórmulas, ¿no? Y el profesor es un gran admirador de Xu Lin-Tai. Xu Lin-Tai y Xu Dachun es la misma persona. Él es un gran admirador de esta persona y digamos que lo estudia muy bien y él escribe sus propias 10 familias, ¿no? Pero lo que él sí hace es el síndrome de una hierba. Y aquí es donde él empieza a tener el concepto de la constitución, ¿no? Las constituciones de las diferentes hierbas. Ajá. Y aquí él cierra, digamos, su, digamos, su modo de pensamiento, su corriente, digamos, que él inicia, ¿no? Pero si tú le preguntas al profesor Juan Juan cuál es su corriente de pensamiento, él te va a decir, se está formando, se está formando. Porque lo que él dice es que en clínica tú nunca terminas de aprender, tú nunca terminas de aprender en clínica. Y fíjate que sus libros son diferentes de los libros de hace 10 años, y los libros de hace 10 años son diferentes de los de hace 20 años. Sus libros se están transformando constantemente. Sí, se está enriqueciendo, ¿no? Y se va armando el rompecabezas, Clínicamente, ¿no? clínicamente sí. Sí. ¿Y en qué momento nace el Instituto Jin Fang? Jin Fan finalmente, finalmente, eh, luego de toda esa revolución que hubo en China, de este movimiento de, de medicina clásica en general, para llamarle, o canónica, algunos le llaman canónica, eh, finalmente eh, s- puede tener un lugar, digamos, de reconocimiento, y en el 2016
en el 2016, creo que es, por primera vez se reconoce y él funda el, el Instituto de Jin Fan. El Instituto de Jin Fan lo separa de todo lo demás. Y ahí en ese momento lo separa de todos y se reconoce a él como una institución. Se reconoce a él como una institución. eh, Porque el aporte que él hace a las fórmulas clásicas con su modo de pensamiento, con esta parte de que había dicho del Yaochen, que es el síndrome de la hierba, La su, hierba, la observación clínica, darle a cada hierba una especie de síndrome, ¿no? O de características que una van a ir característica afín, física, ¿no? sí, física y psicológica que van a Ujú. ser, y emocional, ¿no? Van a ser características de una planta. Ese concepto, digamos, que hizo que el profesor se destacara entre todo el universo que hay. Porque hay que decir una cosa que tiene que ser justa. No fue una revolución solamente del profesor Juan Juan, hubieron muchos, 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 muchos buenos profesores de, eh, de Chin Fan que en esa época se levantaron, ¿no? Solo que el profesor Juan Juan tenía una voz especial, tenía un toque especial, ¿no? Y se ha hecho alguien dentro de todo esto. Y es por eso que en esa época, sobre todo a partir del 2004, a partir del 2004, yo empiezo a explorar otros maestros dentro de Chin Fan. Y me quedo maravillado porque me doy cuenta que es un mundo increíble. Es un mundo increíble. En esa época era muy... en Beijing había un maestro que se llamó Wang Chenlong, que murió muy joven. Wang Chenlong. Yo comencé a estudiar con Wang Chenlong. Luego estaba Ni Haixia. Ni Haixia también fue otro gran maestro que ya murió también. eh, de nuestra universidad, Chao Minhua, Chao Minhua, él enseñaba Shanghanlong en la universidad, él enseña todavía, y yo todos los años tomaba su clase. Yo tomé su clase alrededor de 8 veces. Y yo entraba a su clase y me sentaba ahí, y él siempre le decía a los alumnos, le decía, ustedes ven, ninguno de ustedes está poniendo atención. Y ustedes ven ahí ese extranjero que está ahí sentado, esa es la cuarta vez que él toma esta clase. Pero él ya la pasó ya, pero él todavía viene a esta clase por la importancia que tiene el Shanghai. Y ustedes no se dan cuenta. Claro, estos son muchachos que son recién, están estudiando su Están licenciatura, empezando. ¿no? Entonces no se dan Mm, cuenta de la importancia que tiene Shanghai, ¿no? claro. Y yo tomaba todos los años, yo tomaba Shanghai, Chinquayable, Shanghai, Chinquayable, yo todos los años lo tomaba. ¿Por qué? Porque los clásicos tú tienes que tomarlos varias veces porque cada año tú vas madurando y cada año tú vas leyendo cosas, capas que tú Que no no veías, comprendías, que ¿no? no comprendía anteriormente. Exactamente. Entonces los niveles de comprensión vienen con los años, con tu madurez en clínica, con tu madurez filosófica, con tu Como madurez una como, cebolla, ¿no? Hay capas. exactamente, como ser humano, ¿no? Y tú mientras Mm, más avanzas como ser humano, como clínico, entonces tienes otra comprensión de los clásicos. Entonces yo siempre, si mañana hay una clase de Kuichitán que la da el profesor Juan Juan, yo la tomo, porque yo estoy seguro que yo voy a aprender algo. Y eso es lo que te hace a ti siempre un eterno discípulo. claro. Siempre hay algo que comprender, siempre hay una capa que vas a comprender. Es muy triste que ahora muchos estudian un poco, ya, ya está, ¿no? Y hay que dedicar mucho tiempo, hay que dedicar mucho tiempo y releer y leer y asistir y escuchar la clase de nuevo, porque el maestro también está en evolución, siempre, ¿no? Claro. El maestro siempre está en evolución, claro. Y entonces de todo ese recorrido, el Instituto Jim Fan Classics ya en Portugal, cuando conoces a Raquel y a Ana, ¿cómo es que surge toda esa Entonces, magia que...
entonces Que yo ahora van a traer regreso, al doctor Juan Juan para Portugal, ¿no? claro, yo regreso a Portugal, yo regreso a Portugal en el 2015 y ya, yo empecé a enseñar en el 2006 Jim Fan. Pero siempre enseñaba y siempre, yo todavía, en aquella época yo no estaba todavía completamente de este lado, ¿no? Digamos en Europa, ¿no? Y nosotros, eh, en aquella época cuando yo inicié, se llamaba Hantan Yi, es decir, la medicina de la medicina Han y Tang, ¿no? Porque todos los escritos de la dinastía Han desaparecen y es hasta la dinastía Han que se Sí. reescriben de nuevo todo, ¿no? Entre Hasta la dinastía Tang, ¿no? hasta la dinastía Tang se recupera todo, ¿no? Entonces la dinastía Tang hasta la dinastía Tang es muy importante. Hay muchas personas que llaman hasta la dinastía Tang medicina clásica también. Todo lo que, hasta Sun Miao, todo eso llaman medicina clásica. Eh, pero todos esos fueron proyectos efímeros, pasajeros, ¿no? Tenía un grupo después. También creo que como comunicador no había yo tampoco madurado también, ¿no? Y aquí en Portugal por primera vez fue con una idea que surgió de hacer la primera farmacia. Yo tuve una farmacia aquí en Lisboa y ahí se formó lo que fue el Instituto de Tesoros de la Medicina China. Los tesoros de la medicina china. Eso fue una idea que duró 2 o 3 años. Ajá. Pero también yo estaba yendo a China, me fui a China y ese proyecto no avanzó mucho. Cuando yo regreso, cuando yo regreso, yo solamente estaba enseñando en Italia y en Estonia. Y en realidad yo no tenía muchas ganas de enseñar. Yo no, yo regreso de China con una paz tremenda en el corazón, una paz inmensa. Y Y lo único que yo buscaba, si es que buscaba algo, yo empiezo a tener una pequeña clase de 2 o 3 personas aquí en este lugar. Y eso es lo que yo quería hacer. Enseñar a 2 o 3 personas, si me querían escuchar bien, si no, también. Y enseñar lo que lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería enseñar. Claro, eso no fue eso no llegó muy lejos tampoco. Ah, pero Pero yo estaba muy tranquilo y en ese momento entonces Ana y Raquel, Ana y Raquel, a través de otra muchacha que se llama Marina, la Marina, que fue muy importante también, em, es la Marina la que creo que da acceso, ¿no? A que vengan hasta acá, presenta, porque Marina ya había seguido el proyecto de tesoros de la medicina de China y había participado en aquellas clases. Ana y Raquel vienen y me dicen, nosotros queremos que tú enseñes, nosotros hacemos todo, organizamos todo. Y yo, en realidad, yo no quería hacerlo, porque yo no quería de nuevo estar en toda esta vorágine de preparar, de hacer. Pero tú sabes que cuando yo fui a pedirle al profesor Juan Juan que yo quería aprender, él no me explicó muchas cosas, él solamente me dijo, ok. Y yo le expliqué tantas cosas y le dije, no, porque yo que me gradué de medicina china no sé nada, y mira, y tú esto, y no, yo quiero hacer lo otro. Y él solamente dijo, ok, ok. Y eso fue algo que me marcó bastante, ¿no? Ese, ok, no te preocupes, está bien, ¿no? Yo te hago el paro. Ya está bien, no hay que hablar tanto. Y a qué momento también, a mí creo que eso me llegó, ¿no? El reclamo de ellas, ¿no? Porque ellas también, en aquel momento, me imagino que se sentían igual que yo, ¿no? Estaban en ese proceso del desarrollo, ¿no? Donde tú estás buscando algo que quizás tú quieras poner tu corazón dentro. Y yo acepté, yo no, en realidad, yo no las conocía a ellas. No, no, en realidad no las conocía. Y creo que fue, yo creo que fue, yo creo no. Después de mi hija,
yo creo que fue lo mejor que me ha pasado aquí en Portugal. Es decir, yo, yo, yo vine aquí por mi hija y me quedo aquí por mi hija, pero una de las fuerzas que me hacen estar aquí es este movimiento, ¿no? Y este movimiento no es ya portugués, sino que nació portugués, pero se ha ido a muchos lugares, ¿no? Este movimiento. Entonces, en ese momento fue algo perfecto. ¿Por qué? Porque ellas dos tienen características completamente diferentes, ¿no? Y eso es lo que tú necesitas en un grupo. Tú no necesitas personas iguales a Claro, ti, ¿entiendes? Tú necesitas gente que tengan los atributos que tú no tienes. Y ellas dos también que no tengan, ¿no? Entonces, hay una que es muy organizada, que es súper cuadrada, que no se mueve, y hay otra que es la que está por todas partes, y la PR, ¿no? La de Public Relations, es la que está en todas partes, ¿no? Y eso fue decisivo, esas características fueron decisivas para yo poder tener un orden, una lógica, ¿no? Como este pensamiento cuadrado que no se mueve y esta expresividad de la otra que yo no tengo tampoco, porque no soy, yo solamente soy expresivo cuando doy la clase. Después creo me apago completamente, es decir, no existo. Eh, y esos son atributos creo que ayudaron a que el- este movimiento tuviera un punto en el mapa, ¿no? Y luego yo creo que traer al profesor Juan Juan en aquel momento también fue algo increíblemente beneficioso, digamos, ¿no? Nosotros trajimos y nosotros nos esforzamos por tener, en aquel momento no teníamos ninguna experiencia, hicimos un evento increíble, increíble, aquello quedó muy bonito ese evento, ujú. Memorable, yo diría, ajá, memorable. Y ellas se esforzaron tremendamente para hacer un evento de lujo, eso fue de lujo ese evento. Y creo que, bueno, tú has asistido a nuestras prácticas. Las prácticas son de lujos también, ¿no? Toda la organización, sí. todo lo que se hace. Sí, yo creo que para la gente que no conozca las prácticas de Yin Fan es que la logística que tienen estas dos mujeres es impresionante, ¿no? Absolutamente, Mm. absolutamente. Y bueno, y luego, durante el COVID todo cambió, todo cambió. Es decir, el paradigma, no solamente de Chinfán, de todo el mundo cambió, ¿no? Mundial. Cambió el paradigma de la enseñanza, ¿no? Entonces nuestra enseñanza se Claro. transformó. Y ahí hay hay una persona que entra ahí, que es la tercera persona que entra un poco después, no recuerdo ahora, 2022, alrededor de 2021, 2022 creo. Entra dentro del proyecto y da otra característica, ¿no? Que es la característica de la estética, ¿no? La parte de la estética un poco, la parte de la presentación un poco. Y eso, en ese paradigma de lo que es la red, la web, también llegó y tuvo un impacto también. Ajá. Que son Ana, la Raquel, la Tara, ¿no? Ellas tres, que son completamente diferentes las tres. Ajá. Ellas llevaron a este proyecto más lejos de lo que yo hubiera pensado, mucho más lejos. Ajá. A tal punto que nosotros, en este momento, tú no lo vas a creer, pero nosotros enseñamos para alrededor de 5 a 6 lenguas diferentes. Ya nosotros no dividimos por países, sino por lenguas. No por países, sino por lenguas, a este punto, ¿no? Y no es que tengamos muchos estudiantes, atención, no es que tenemos esas clases de Sí, 200. Por ejemplo, yo me acuerdo que las clases de Tan Acupuncture, ¿sabes? El estilo de Tan. sí, 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 Tan sí. tenía 200, 300 alumnos, ¿no? Era increíble, ¿no? Eso fue un Mm. movimiento increíble lo que hizo el Tan. Nosotros no tenemos ese tipo pero sí tenemos de muchos países un poquitico de aquí, un poquitico de allá.
Ujú. Pero bueno, ahora va el doctor Juan Juan a Lisboa y ¿cuántos tienen ya Bueno, para el seminario? tenemos, seguramente que vamos a llegar a 100. Tenemos una capacidad de 147, creo, pero yo estoy seguro que van a pasar los 150. Yo estoy seguro que van a pasar los 150 y va a haber gente sentada en el Todo, suelo. todo es un proceso. Exactamente. Va Y, a estar contento el doctor Juan Juan. pero yo pienso, y siempre he pensado que ese número no representa, no representa en nada la importancia de Chinfan. Claro, No representa la calidad de lo que ofrece Chinfan y no representa al profesor Juan Juan. ¿Tú sabes, tú sabes cuánto es cuando el profesor se para ahora? Por ejemplo, la última vez que yo estuve en una clase del profesor Juan Juan fue en Guangzhou, en Guangzhou, el año pasado en septiembre, a finales de septiembre. ¿Tú sabes cuántas personas habían ahí? Más de 900 personas. Puro chino, ¿ah? Bueno, también que son un cuarto de la población, está bien. Un ya. cuarto de la población mundial, está bien. Pero nosotros Pero tenemos que apúntalos. llegar. Nosotros tenemos que llegar a los 900. Si no, ¿qué sentido tiene? No, esto Ya tiene te que dije que ser México. en México. No, ¿En sí, dónde no. vas a Ya encontrar más ahí, gente? ya En ahí, ya ahí lo Portugal, hacemos. no. No, seguro que no. Ahí ya lo hacemos ya. ¿Cuánto hay en el Distrito Federal? Somos, creo que somos entre 28 millones y 32, creo. Nah, nah, imagínate tú, imagínate tú. Ahí sí. Estoy diciendo. Pero hay Bueno, y para ir, dime, dime. hay una cosa que es importante. En realidad, somos pocos, pero la gente que sigue Chinfán, yo creo que em, empieza a sentir esta cosa de la clínica y son personas apasionadas y son personas que llevan adelante el estudio, no solo de Chin Fan, porque nosotros en Chin Fan y sobre todo en las prácticas no solamente enseñamos Chin Fan, sino que nosotros ponemos mucha Claro, atención en la nutrición, en cosas como por ejemplo el sueño, eh, ejercicios. Es decir, todos los instrumentos que tú puedas utilizar en clínica, además de las hierbas, ¿no? claro. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Yo creo que esto es importante. Oye, y me gustaría para ir cerrando, hacerte un par de preguntas. Una es, ¿hacia dónde va Salustino a partir de ahora? Y dos, ¿hacia dónde va Jin Fan? ¿Cuáles son tus sueños? Y bueno, y Bueno, la tercera, si dijeras en tus años en estos años como discípulo y ahora como maestro, ¿tienes discípulos? oye, esa es una Ah, no te pregunta la bastante... esperaba, ¿verdad? Mira, bueno, ¿hacia dónde voy? Yo marqué mi rumbo, es decir, mi brújula no ha cambiado desde que yo tenía 21 años. Voy siempre, mi rumbo es ese, y es el rumbo de poder traer alivio a todos los que están alrededor mío, ajá, a través de cualquier técnica, a través de la palabra. Y también, ¿por qué no? Traer alivio a mí mismo, porque todos nosotros necesitamos de ese alivio también, ¿no? Entonces yo creo Claro, que hay un punto, y a lo mejor tú estás también en ese punto, no sé. Hay un punto donde nosotros tenemos que explorar también eh, n- nuestra parte interna, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos de alguna forma para mm, poder hacer un salto cualitativo como médicos, ¿no? Entonces nosotros, eh, no quiero llamarlo espiritual, pero humano. Nosotros tenemos que hacer un salto humano y para hacer ese salto humano tenemos que leer a otros humanos que claro, han dado ese salto, ¿no? Y yo creo que y yo estoy haciendo un poco esa trayectoria ahora, ¿no? Un poco, estoy leyendo bastante sobre la India. Yo estuve el año pasado, yo estuve en la India por primera vez y por primera vez me enfrento.
a esa cultura que es enorme, ¿no? Yo estuve en un ashram Vedanta y mi inicio acá en este ashram. Yo no fui como estudiante, yo fui como médico a este ashram. Ajá, fui como médico, pero aquí descubro muchas cosas que yo en realidad no tenía conocimiento alguno, ¿no? Y es increíble. Entonces, yo creo que todo médico debe pasar por eso, pero mi, mi destino no lo decido yo. Tu flecha, ¿no? Tu flecha está tirada hacia allá, ¿no? Mi brújula siempre va en ese rumbo. Team Fan Classics va en el rumbo de, o yo quisiera que fuera, que se expandiera, ¿no? Que llegara a más personas, que algún día em, fuera parte de el programa de formación del Instituto de Nanjing. Porque ahora nosotros somos un branch, pero somos dos cosas separadas, ¿no? Pero yo quisiera que un Claro, día fuera parte de la formación de Nanjing. Eso me gustaría. Pero primero lo primero, que es expandirse, poder llegar a más personas. Creo claro, que hay calidad para eso. Tenemos calidad para eso. Creo que el trabajo que están haciendo eh, las meninas, como yo las llamo, la Raquel, la Ana, la Tara, es un trabajo increíble el trabajo que ellas hacen. Eh, y yo como persona me quiero superar, quiero continuar mi estudio, mi práctica y esta práctica interna que estaba hablando para poder mejorar mejorar mi condición de, eh, de transmitir, de transmisor, ¿no? En cuanto a maestro, eh, yo no creo que yo nunca me podré llamar maestro. Yo creo que el que el- yo siempre he dicho que los otros pueden considerarme maestro de ellos, pero yo no puedo considerarme maestro yo, porque yo siempre estoy mirando a superarme. Yo siempre tengo esa curiosidad en mí de la superación. Entonces, eh, yo creo que el verdadero maestro es aquel que no lo sabe. Ajá, que no lo sabe. Y el verdadero maestro es el que quizás aquel que sigue, ¿no? Aquel que sigue, independientemente de un ritual, independientemente de un nombre, aquel que sigue, ¿no? Eh, si alguien considera a otra persona maestro, como yo considero a profesor Juan Juan maestro, entonces hay muchas cosas de por medio donde está el respeto, la veneración, el cuidado que hay hacia esa persona, ¿no? claro. Y eso es lo que hace a un maestro maestro. No, eso es lo que hace un maestro maestro. Sí, yo creo que, no sé, todavía yo no me considero ni siento todavía que estoy en ese plano aún. Y todavía estoy muy joven, yo estoy súper joven. Yo me considero todavía un niño todavía dentro de Eres un eso. niño, eres un niño. Juguetón que soy. Sí, todavía Tino, estoy muy joven. muchísimas gracias por esta plática. Óyeme, yo creo que van a pedir la tercera. Tenemos que hacerla, ¿no? Hay que hacer toda una temporada. Claro, 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 claro. Oye, No, fue un gustazo. siempre es un placer platicar contigo porque yo no tengo ni que hablar. Tú te sueltas a hablar y a gusto. Siempre hay cosas que escucharte. Es una maravilla. Muchas Bueno, gracias. gracias a ti, compadre, por esta oportunidad. Gracias a todos. Espero verte pronto ahora ya en Portugal. Sí, no. Quieres hacer algún, algún anuncio, algo, ¿cómo se dice? Algún anuncio sobre Gym Fan Classics, el próximo curso, el próximo año, las clases del doctor Juan Fan en Lisboa. Oye, mira, qué bueno que me dices, porque si tú no me lo dices, yo no lo hago. Porque a mí no me gusta hacer Yo lo eso. sé, Yo sé que hay yo lo muchas sé. personas que cogen la oportunidad y a mí en realidad eso no me gusta. Pero Pero los canales son para eso, ¿no? Entonces mejor aprovechar. claro. Es un problema mío, es un problema mío. Pues sí.
invito a todos, si quieren en realidad encontrar una escuela seria y una escuela práctica y una escuela donde en realidad van a aprender habilidades reales, clínicas en fitoterapia china, entonces que nos contacten a través de Jin Fan Classics. Ajá, aquí ahora tú tienes que poner jinfanclassics.com. ah, Gym Fan Classics. Pero además, para aquellos todavía están a tiempo, para aquellos que quieran conocer la escuela, nosotros abrimos pues nosotros todos los años tenemos una práctica. Tenemos una práctica del primer año y tenemos una práctica del segundo año. Y la del primer año es abierta a todos. Todos pueden participar en esa, un poco porque no se conoce lo que nosotros hacemos y la hemos abierto para que la gente conozca lo que hacemos, el trabajo con el pulso, el trabajo con la palpación de abdomen, el trabajo de observación, el trabajo de cómo vemos los pacientes. Es una práctica increíble. Maravillosa, sí. Y luego, este año tenemos una oportunidad de oro que es tener al profesor Juan Juan. Vamos a tener al profesor Juan Juan el 7-8 de octubre entre, la primera, la práctica del primer año y la práctica del segundo año, que van a ser estos 2 fines de semana que están alrededor del 7 y 8 de octubre. Entonces, aquellos que quieran, aquellos los que están acá, vecinos a nosotros, los españoles o los portugueses que van a escuchar esto, todavía están a tiempo. Todavía hay, creo que deben haber ahora en estos momentos solamente 15 puestos. Solamente hay 15 puestos. Los últimos, porque ya hay más de 125 ya que se han vendido y solamente quedan alrededor de 15. Si ustedes quieren participar, si ustedes quieren ver a uno de los tres mejores médicos de medicina interna, de medicina clásica de China, los tienen aquí en Portugal, en Lisboa, una ciudad increíblemente bonita, con gente maravillosa, con una comida increíble también. Los invitamos a todos. Y Qué mejor. para nuestro curso que comienza el próximo año en enero, ajá, el curso dura 2 años, la totalidad del curso, o casi todo el curso, un 90% del curso, creo que un 90, un 80% del curso es online, ajá, es online, y tenemos las prácticas una vez al año aquí en Lisboa, un fin de semana. Entonces, vayan a nuestro sitio web y ahí se pueden informar. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Perfecto, Tino. ¿Ok? Un abrazo muy grande, Tino. Muchas gracias. Ok, chao, 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 chao. Chao, Nos vemos, chao, chao, nos vemos chao. pronto en octubre. Chao, nos vemos.